¿Cómo pasas de sobrevivir a una tragedia aérea que diezmó a todo tu equipo, a levantar la Copa del Mundo solo 8 años después? Esta es la historia de Sir Bobby Charlton, el hombre que se convirtió en el latido de una nación. Superviviente del desastre de Múnich en 1958, Charlton no solo reconstruyó su carrera, sino que lideró al Manchester United y a la selección de Inglaterra hacia la gloria eterna. Hoy conoceremos al caballero del fútbol, el mediocampista de los disparos imparables y el eterno capitán que enseñó al mundo el verdadero significado de la resiliencia. Prepárate para conocer la leyenda de Sir Bobby. La cámara sobrevuela un paisaje sepia, donde las chimeneas de las minas escupen un humo denso que se funde con el cielo de Northumberland. Estamos en Achington, en el año 1937. No hay lujos aquí, solo el sonido rítmico de los picos golpeando la piedra bajo tierra. En una pequeña casa de ladrillo rojo, nace un niño llamado Robert, pero el mundo lo conocerá como Bobby. Vemos a un Bobby de apenas 5 años pateando una pelota de trapo contra una pared desconchada. Su madre, Cissy Milburn, lo observa desde la ventana. Ella no es una madre cualquiera, pertenece a la realeza del fútbol del noreste. Sus hermanos son profesionales, y ella misma enseña a Bobby a golpear el balón con ambas piernas. La disciplina no es una opción, es la herencia de una estirpe que entiende que el fútbol es la única salida de los túneles oscuros de la mina. Saltamos a los primeros años de la década de 1950. El joven Bobby es un adolescente pálido, de hombros caídos pero con una potencia explosiva en sus piernas. El Manchester United ha enviado a sus ojeadores. Lo ven jugar en un campo embarrado donde el frío cala los huesos. El contrato está sobre la mesa de la cocina. Sin embargo, hay un conflicto interno que desgarra la escena. Su padre, un minero de pocas palabras, insiste en que Bobby aprenda un oficio real. Vemos a Bobby en un taller, con las manos manchadas de grasa, intentando concentrarse en la ingeniería mientras su mente está en el césped de Old Trafford. La tensión es palpable, la seguridad de la clase obrera frente al sueño volátil del deporte. Finalmente, bajo la lluvia persistente de Manchester, Bobby firma el contrato. Se convierte en un Busby Vibe, uno de los hijos adoptivos del visionario Matt Busby. La ciudad industrial lo recibe con sus luces mortecinas, sin saber que ese chico tímido cambiará su historia para siempre. 1956. Estamos en el interior de los vestuarios de Old Trafford, se siente como una catedral antes de la misa. El olor a linimento y cuero mojado es embriagador. Bobby tiene 18 años y está a punto de debutar contra el Charlton Athletic. La cámara del estadio se enfoca en sus manos temblorosas mientras se ata las botas. Matt Busby se acerca, le pone una mano en el hombro y solo le dice: «Juega como en Achington». El ruido de la multitud es un rugido oceánico, y en el campo, Bobby es un rayo, anotando 2 goles. La grada se rinde ante su elegancia, no corre, parece deslizarse sobre el fango. Pero entre bastidores, vemos la envidia y la presión de un equipo lleno de estrellas jóvenes. Bobby es el más callado, el que prefiere el silencio a la fama, el que guarda sus emociones en un cofre bajo llave. Invierno de 1958. El Manchester United ya no es solo un club inglés, es una fuerza de la naturaleza que desafía al continente. Los Busby Boys viajan a Belgrado para asegurar su pase a las semifinales de la Copa de Europa. El ambiente es eléctrico, cargado de la política de la Guerra Fría. Vemos a Bobby y a su mejor amigo, el carismático Duncan Edwards, compartiendo bromas en el avión. Bobby anota 2 goles en un empate trepidante de 3-3. En el vuelo de regreso, vemos momentos de intimidad, cartas escritas a mano, risas y planes para el futuro. Son jóvenes, son invencibles y son los dueños del mundo. 6 de febrero de 1958. Estamos en el interior de la cabina del avión, y es el tercer intento de despegue. El ruido de los motores es un lamento metálico que lucha contra la ventisca. Bobby está sentado junto a Denis Villoet, y de repente, el sonido del motor falla. Un estruendo desgarrador corta el aire. El silencio es absoluto, roto solo por el crepitar del fuego y el viento helado. Restos de metal retorcido yacen esparcidos por el campo de aviación de Múnich. Vemos a Bobby, aún atado a su asiento, que ha sido lanzado fuera del fuselaje principal. Está inconsciente, con el rostro cubierto de hollín y sangre. A su alrededor, la tragedia es total. Harry Gregg, el portero, aparece entre el humo, arrastrando cuerpos. Bobby abre los ojos lentamente, su mirada está perdida, buscando a sus amigos entre los escombros llameantes. No sabe quién vive, no sabe quién ha muerto. Solo sabe que el mundo que conocía acaba de desaparecer bajo la nieve alemana. La imagen es borrosa, desenfocada, y solo se escucha el pitido agudo en los oídos de Bobby y el sonido de la respiración agitada en un hospital alemán.
Es febrero de 1958. Bobby Charlton yace en una cama del hospital Reich de Rizar, con la cabeza vendada y los ojos fijos en el techo. No pregunta por sus heridas, pregunta por sus compañeros. Vemos el rostro del médico, sombrío, mientras le entrega una lista. Bobby lee los nombres en silencio: Roger Byrne, Tommy Taylor, Eddie Coleman, y su gran amigo, el gigante Duncan Edwards, que lucha por su vida en la habitación contigua. El silencio en la sala es asfixiante. Bobby se gira hacia la pared. En ese momento, el joven de 20 años muere simbólicamente, y nace un hombre cargado con una culpa que lo perseguirá por décadas, la culpa del superviviente. ¿Por qué él salió despedido con su asiento y otros quedaron atrapados en el infierno de metal? Bobby camina por las calles cercanas a Old Trafford, pero ya no es el ídolo local, es un fantasma. Lleva una gorra calada para que no lo reconozcan, y se detiene frente al estadio, que parece un mausoleo. El vestuario, antes lleno de bromas y música, ahora está desierto. Vemos a Bobby sentado frente a la taquilla vacía de Duncan Edwards, quien finalmente falleció semanas después del accidente. El dolor es físico, se nota en la forma en que Bobby arrastra los pies. Intenta jugar al fútbol en el parque con unos niños, pero se detiene, incapaz de correr. El trauma psicológico es una barrera de hormigón. Considera seriamente dejar el fútbol para siempre. No tiene sentido, le dice a su madre en una cocina sombría de Achington. El equipo ha muerto, y una parte de mí también. Matt Busby, apoyado en un bastón y con el pecho todavía herido por el accidente, convoca a Bobby. Estamos a finales de 1958. La oficina de Busby está llena de planos y carpetas. Dice con voz ronca: tienes que ser el cimiento sobre el que construyamos de nuevo. Bobby deja de ser el bebé para convertirse en el arquitecto, y empieza a entrenar a jóvenes que apenas saben lo que significa vestir esa camiseta. Lo vemos bajo la lluvia torrencial, gritando órdenes, asumiendo una responsabilidad que nunca pidió. Su estilo de juego cambia, se vuelve más cerebral, más profundo, y ya no solo busca el gol, busca el orden. El Manchester United empieza a ganar partidos imposibles con un equipo de parches y veteranos, impulsado únicamente por la voluntad de hierro de un hombre que juega para honrar a los muertos. Avanzamos hacia principios de la década de 1960. La melancolía se transforma en esperanza. Busby ha encontrado las piezas que faltaban: un joven norirlandés con manos mágicas llamado George Best y un escocés con instinto asesino llamado Denis Law. La cámara del estadio captura la primera vez que los tres coinciden en el campo. La química es instantánea pero compleja. Bobby es la disciplina y el trauma, Best es el rock and roll y la indisciplina, y Denis lo es la agresividad. Vemos a Bobby observar a Best desde la distancia, con una mezcla de admiración y preocupación. Él sabe lo que cuesta llegar a la cima y lo fácil que es perderlo todo en un segundo. La Trinidad del United ha nacido, y el mundo del fútbol empieza a temblar ante el rugido del nuevo Teatro de los Sueños. Junio de 1966. El escenario es el estadio de Wembley, y Bobby Charlton viste la camiseta blanca de la selección de Inglaterra. El país está paralizado. Es la semifinal del Mundial contra la selección de Portugal de Eusebio. La atmósfera es eléctrica, y el aire vibra con el sonido de las trompetas. En una secuencia de cámara lenta, lo vemos recibir el balón a 30 metros de la portería. El tiempo se detiene, su pierna derecha se arma como un látigo y dispara un proyectil que se cuela por la escuadra. Bobby no celebra con arrogancia, cierra los ojos y aprieta los puños, mirando al cielo. Inglaterra llega a la final, pero mientras el país celebra, Bobby recibe una noticia en el vestuario que lo deja helado. Su hermano Jack, también en el equipo, lo mira con intensidad. Hay un conflicto familiar que se ha estado gestando en las sombras y que amenaza con estallar en el momento de mayor gloria nacional. 30 de julio de 1966. El sol brilla sobre el césped sagrado de Wembley con una intensidad casi mística. 93.000 personas crean un muro de sonido que parece mover los cimientos de Londres. Bobby Charlton camina hacia el centro del campo para la final del Mundial contra Alemania Occidental. La cámara del estadio se cierra en su rostro, está empapado en sudor, pero sus ojos están inyectados en una determinación gélida. Tiene una misión específica encargada por el entrenador Alf Ramsey: anular a la joven promesa alemana, Franz Beckenbauer. Vemos a los dos mejores futbolistas del mundo cancelándose mutuamente, corriendo kilómetros en un baile de respeto y fatiga. El partido es una agonía de prórrogas y goles fantasma, pero cuando el silbato final suena con el 4-2 a favor de Inglaterra, Bobby no corre a saltar, se desploma de rodillas y llora. No es solo alegría, es el desahogo de 8 años de luto que finalmente encuentran una respuesta en el metal dorado de la Copa Jules Rimet. En medio de la euforia del vestuario campeón del mundo, vemos a Bobby y a su hermano mayor,
Jack Charlton, abrazados. Jack es un defensa tosco, ruidoso y directo. Bobby es la elegancia y el silencio. Pero bajo los destellos de las cámaras, la grieta familiar comienza a mostrarse. La relación de Bobby con su madre, Sissy, se ha tensado debido a la desaprobación de ella hacia la esposa de Bobby, llamada Norma. Vemos una cena de celebración donde las miradas cortan como cuchillos. Jack defiende a su madre, y Bobby protege su hogar. Mientras el mundo los ve como los héroes unidos de una nación, en la intimidad son dos extraños que comparten una medalla pero no una palabra. La gloria del mundial, en lugar de unirlos, se convierte en el telón de fondo de un distanciamiento que durará décadas. Mayo de 1968. Han pasado 10 años desde que el avión se estrelló en la nieve. El Manchester United está en la final de la Copa de Europa contra el Benfica. El escenario es el estadio de Wembley, el mismo lugar donde Bobby tocó el cielo 2 años atrás. Pero esta noche es diferente, es una cita con el destino. Matt Busby, envejecido y solemne, mira a Bobby en el túnel. Hazlo por los que no están, parece decir su mirada, con una tristeza absoluta. El partido es una batalla física contra el gigante Eusebio. Bobby anota el primer gol de cabeza, un esfuerzo inusual para él, pero el Benfica empata, y una tensión es insoportable. Vemos a un Bobby exhausto, con sus 30 años pesando en las piernas, pero con una llama interna que se niega a apagarse. El fantasma de Múnich sobrevuela el campo. El equipo siente que si no ganan esta noche, la tragedia habrá ganado la partida final. Estamos en el tiempo extra. El Manchester United desata una tormenta. George Best y Brian Kidd anotan, pero es Bobby quien pone la rúbrica final. Recibe un centro raso y, con un toque sutil de su pie izquierdo, envía el balón a la red para el 4-1 definitivo. La cámara lenta captura el momento en que el balón besa la red. Bobby no grita, él se lleva las manos a la cara. Al terminar el partido, mientras sus compañeros saltan de alegría, él busca a Matt Busby, lo encuentra en el centro del campo y se abrazan. Ese abrazo es el clímax de una reconstrucción de 10 años. Han cumplido la promesa hecha en las camas del hospital de Múnich. El Manchester United es el primer equipo inglés en conquistar Europa, y Bobby Charlton es el alma que mantuvo encendida la lámpara en la oscuridad más absoluta. Junio de 1970. Es el Mundial de México. El calor de León es sofocante, y el aire es escaso. Inglaterra se enfrenta de nuevo a Alemania Occidental en los cuartos de final. Inglaterra gana 2-0 y el entrenador Ramsey, pensando en guardar fuerzas para la semifinal, decide sustituir a Bobby en el minuto 70. La cámara del estadio sigue a Bobby mientras camina hacia la banda, quitándose el brazalete. Es la última vez que vestirá la camiseta de los Tres Leones. Desde el banquillo, con una toalla sobre los hombros, ve con horror cómo Alemania remonta el partido y elimina a Inglaterra 3-2. La expresión de Bobby es de una incredulidad devastadora, y sabe que su tiempo en la cima ha terminado. Pero el verdadero drama no está en la derrota, sino en lo que le espera al regresar a casa, un Manchester United que se cae a pedazos y una guerra interna con George Best que está a punto de volverse pública y destructiva. La cámara recorre los pasillos de Old Trafford, pero el brillo de 1968 se ha desvanecido. Sir Matt Busby se ha retirado, y el vacío de poder es un agujero negro. Bobby Charlton, ahora un veterano con el cabello ralo y la mirada cansada, camina por el vestuario como un extraño en su propia casa. Vemos el contraste. En un rincón, Bobby se venda los tobillos con disciplina militar, y en el otro, George Best llega tarde, oliendo alcohol y a las fiestas de la noche anterior. Ya no hay palabras entre ellos, solo silencios cargados de reproche. Bobby es el guardián de una ética de trabajo que el nuevo mundo parece despreciar. El equipo que una vez dominó Europa ahora lucha en la mitad de la tabla, y Bobby siente que el club por el que sus amigos murieron se está hundiendo en la autocomplacencia. 28 de abril de 1973. Estamos en el Stamford Bridge, y el cielo de Londres es de un gris plomo que amenaza con desplomarse. Es el último partido de Bobby Charlton con la camiseta del Manchester United. La cámara del estadio se enfoca en sus botas, cubiertas de un barro denso que dificulta cada paso. Bobby ahora tiene 35 años. Juega contra el Chelsea, pero parece que lucha contra el tiempo mismo. Lo vemos intentar un disparo de larga distancia, su marca registrada, pero el balón sale desviado por centímetros. El público, incluso el rival, se pone en pie para ovacionarlo. Hay una tristeza profunda en la escena. El guerrero se retira no porque no quiera luchar, sino porque su cuerpo ya no puede sostener el peso de su leyenda. Al final del partido, se queda solo en el círculo central por unos segundos, mirando las gradas. Sabe que cuando cruce ese túnel, el fútbol profesional dejará de ser su vida para convertirse en su memoria. Del teatro de los sueños pasamos a la modestia del Preston North en 1973.
Bobby ha aceptado el cargo de jugador y entrenador. Vemos una oficina pequeña, con un escritorio lleno de facturas y problemas tácticos. Bobby está intentando transmitir su conocimiento a jugadores que no tienen ni una fracción de su talento. La frustración es evidente, no es un hombre de grandes discursos, su lenguaje siempre fue el balón, y ahora el balón no le obedece a sus pupilos. Se siente fuera de lugar, lo vemos bajo la lluvia de la segunda división, con un chándal que le queda grande, dándose cuenta de que ser un genio en el campo no garantiza ser un maestro fuera de él. El conflicto interno es desgarrador. El hombre que lo ganó todo se encuentra perdiendo contra equipos mediocres en campos olvidados por Dios. Finales de los años 70 y principios de los 80. Bobby ha dejado los banquillos. Lo vemos en un avión, pero esta vez no hay miedo, solo una maleta llena de compromisos. Se ha convertido en el embajador global del fútbol. Lo vemos ir a Sudáfrica, a Asia, y a campos de refugiados donde los niños no saben quién es, pero reconocen la palabra Charlton. Sin embargo, la soledad del embajador es real. Mientras viaja por el mundo, la relación con su hermano Jack sigue congelada. Vemos a Bobby en una habitación de hotel de lujo, mirando por la ventana hacia una ciudad desconocida. Tiene fama, tiene dinero, y tiene el respeto del planeta, pero el círculo familiar sigue roto. Puede ser el caballero más respetado del Reino Unido y, aún así, sentirte un extraño en tu propia mesa en una cena de Navidad. 1984. Bobby Charlton regresa a la directiva del Manchester United. El club está en crisis nuevamente, y recurren al único hombre que representa la continuidad de su alma. Vemos a Bobby sentado en el palco de directores, mirando hacia el césped. La cámara del estadio hace un barrido hacia un joven entrenador escocés que acaba de llegar con un carácter volcánico, llamado Alex Ferguson. Bobby es el hombre que lo apoya cuando los resultados no llegan, el que le dice ten paciencia en los momentos más oscuros de 1989. Pero mientras el United comienza su resurgimiento, Bobby recibe una llamada telefónica. La historia le tiene preparada una última prueba, una que no se juega con un balón, sino con la memoria y la pérdida definitiva de los pilares de su vida. Recorremos el pasillo de trofeos de Old Trafford en la década de 1990. El color es vibrante y saturado por el éxito. Vemos a Bobby Charlton, impecable en su traje oscuro, caminando junto a un joven llamado David Beckham. Bobby no le habla de fama, sino de la rotación del balón y del honor de la camiseta. Él se ha convertido en la brújula moral del club. En una oficina privada, lo vemos convencer a la directiva de mantener a Alex Ferguson cuando todos pedían su cabeza. La lealtad no es una palabra, es una cimentación, dice con una calma que impone respeto. Bobby es el puente vivo entre los chicos que murieron en la nieve y los multimillonarios que ahora llenan el estadio. Cada vez que el United levanta una copa, la cámara del estadio busca a Bobby en el palco. Su sonrisa es contenida, la sonrisa de quien sabe que cada triunfo es una victoria póstuma para sus amigos de 1958. El tiempo ha suavizado las aristas, pero el silencio entre los hermanos Charlton ha durado casi 30 años. Estamos en el año 2008. Bobby debe presentar a su hermano Jack un premio a la trayectoria. El escenario está en penumbra, solo dos focos iluminan a los dos ancianos. Bobby toma el micrófono, y su voz tiembla ligeramente. Jack es el mejor hermano que un hombre podría tener, dice, rompiendo décadas de hielo frente a millones de espectadores. Vemos a Jack acercarse, sus ojos están húmedos, y se funden en un abrazo que no es para las cámaras, sino para ellos mismos. Es el cierre de una herida abierta en el Mundial de Inglaterra, recuperando el tiempo perdido antes de que las sombras de la vejez se vuelvan demasiado alargadas. Mayo de 2008. Estamos en Moscú, 50 años después de Múnich. El Manchester United está en otra final de la Champions League. La lluvia cae con la misma intensidad que en el norte de Inglaterra. Bobby está allí, viendo a una nueva generación conquistar Europa. Al regresar a Manchester, nos situamos frente a Old Trafford. Se inaugura la United Trinity Statue. Bobby contempla su propia imagen fundida en bronce junto a George Best y Denis Law. George ya no está, se lo llevó el alcohol años atrás. Bobby toca el pie de la estatua de George con una melancolía infinita. Él es el último de los tres, el custodio de un legado de bronce. Vemos el reflejo de Bobby en el cristal del estadio, un hombre de carne y hueso viendo su propia inmortalidad, sintiendo el peso de ser el último testigo de una era dorada y trágica. El calendario marca el año 2020. El mundo se ha detenido por una pandemia, pero para Bobby, el mundo empieza a desdibujarse por otra razón. Se hace público su diagnóstico de demencia. Vemos a Bobby en su jardín, mirando un balón, e intentando recordar el nombre del estadio donde fue rey. Es una lucha silenciosa contra el olvido. Su esposa Norma le toma la mano,
y a veces en sus ojos, brilla un destello, que es el recuerdo de un disparo desde fuera del área o el frío de una pista de aterrizaje en Alemania. Es el guerrero enfrentando al único rival al que no puede regatear, el tiempo que borra las huellas de la memoria. 21 de octubre de 2023. El mundo recibe la noticia. Sir Bobby Charlton ha fallecido a los 86 años. Vemos una marea de flores, bufandas y cartas depositadas a los pies de su estatua. No hay ruido, solo el viento que mueve las flores de un lado a otro. Bobby no se ha ido, se ha transformado en la esencia misma del juego. Escuchamos el sonido de 60.000 personas cantando su nombre en una armonía eterna, un rugido que atraviesa la historia y nos recuerda que, mientras ruede un balón, el caballero de Achington seguirá corriendo hacia la portería. Comenta, si crees que alguien superará alguna vez la grandeza de Bobby Charlton. Comparte a este futbolista inglés. Suscríbete para conocer la historia real de los grandes mitos. Y dale like para honrar a una verdadera leyenda.